Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Doctrina y Convenios. Hoy, como ven en nuestra portada, trataremos los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Creemos, así se llama la clase en nuestro manual de Ven, Sígueme. Espero que tengan un día de reposo fabuloso, que tengan una semana llena de bendiciones. Y gracias por escoger nuestra clase para prepararse para el estudio del Ven Sígueme durante toda la semana. Gracias a todos los que la semana pasada compartieron sus testimonios, sus comentarios, a los que dejaron un like. Gracias a los que van a dejar un like hoy y a los que van a dejar un comentario. Y también a los que se van a suscribir. Si quieren pueden suscribirse. Estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar ahí en todas las redes sociales. Recuerden que esta clase la estamos produciendo y editando en vivo, así que es posible que tenga algún inconveniente, pero queremos mantener el espíritu de dar una lección en vivo para que ustedes puedan sentirse más a gusto y más acogidos por la doctrina de nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero empezar con una frase antes de los antecedentes históricos. Quiero hacerles una pregunta, queridos hermanos y hermanas. Si tuvieran que resumir su fe en una sola frase, lo que ustedes creemos, ¿cierto? Se llama esta lección. Si tuvieran que resumir ustedes su fe en una sola frase, ¿qué dirían, queridos hermanos y hermanas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Oye, ¿en qué crees? ¿En qué creen los santos de los últimos días? ¿Qué dirías en una frase? Por favor, coloca esa frase aquí abajo en los comentarios. Miren, queridos hermanos, hoy vamos a tratar unos temas bien interesantes, unos principios bien interesantes. Este es el título de nuestra clase, como ya les dije, creemos, y los principios que vamos a manejar durante esta lección son estos, que creemos en verdades fundamentales que definen quiénes somos, de acuerdo a los artículos de fe, que la revelación continúa como guía en la iglesia y protege la obra. Y aquí podríamos decir, la revelación continúa porque es una revelación continua. Está presente dentro del sacerdocio y el orden de la iglesia. Y lo tercero que vamos a hablar en esta lección es que todos somos iguales ante Dios. Así que los invito a que ustedes puedan tomar sus notas, puedan aprender y puedan compartir esta clase, así como pueden compartir sus referencias con nosotros. Tenemos muchos amigos, estamos llegando casi a 1000 amigos a los que les hemos enviado un mensaje de Cristo. Si ustedes tienen a alguien que no conozca este evangelio, envíenos el contacto de WhatsApp aquí abajo, a morgadfoundation@gmail.com o aquí abajo a los mensajes de WhatsApp, a los grupos, y nosotros les enviaremos un mensaje de Cristo a esas personas. Compartan sus referencias con nosotros. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos entonces de lleno recordándoles que en un ratito, a mediodía, tendremos la clase de Ven, Sígueme con Liz, nuestra querida Liz. Así que ahí también los esperamos. Vamos directamente a nuestros antecedentes históricos y ya volvemos para ir a nuestra pizarra. Y les cuento algo de lo que estamos aprendiendo a manejar y que ustedes pueden compartir también en sus redes sociales. Vamos con los antecedentes históricos de este día. Y empecemos entonces con estos antecedentes históricos. José Smith, el profeta, responde a una carta a John Wentworth describiendo las creencias básicas de todo lo que tiene que ver con la restauración del Evangelio. Me gustaría compartir con ustedes algo que se encuentra en la Guía de las Escrituras, al alcance de todos, y que nos habla acerca de lo que es o lo que son los artículos de fe.
Son 13 puntos básicos de creencias a los cuales se adhieren los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith los escribió originalmente en una carta dirigida a John Webber, editor del periódico Chicago Democrat, en respuesta al deseo que este hombre expresó de saber lo que creían los miembros de la iglesia. Ese documento llegó a conocerse como la Carta Wentworth, y así la conocemos hoy día, y se publicó por primera vez en el periódico de la iglesia Times and Season en marzo de 1842. El 10 de octubre de 1880, por el voto de los miembros de la iglesia, los artículos de fe se aceptaron formalmente como escritura y pasaron a formar parte de lo que hoy conocemos como la perla de gran precio. Ahora hablemos un poco de la Declaración Oficial número 1, que se publicó en 1890. El presidente Wilford Woodruff anunció el fin oficial, a través de esta declaración, de la práctica del matrimonio plural. Cuando el profeta José Smith estableció el matrimonio plural de acuerdo con el mandamiento del Señor, solo un número relativamente pequeño de miembros de la iglesia tuvo conocimiento de dicha práctica. El matrimonio plural se dio a conocer gradualmente entre los primeros santos y se pidió a los participantes que mantuvieran sus acciones de manera confidencial. Después de que los santos se mudaron al Valle Salado y a otras regiones del oeste de los Estados Unidos, aumentó el número de miembros de la iglesia que practicó abiertamente el matrimonio plural, y la obediencia al principio se generalizó. Durante una conferencia de la iglesia que se llevó a cabo en Salt Lake City el 29 de agosto de 1852, el elder Orson Pratt, del Quórum de los 12 Apóstoles, actuando bajo la dirección del presidente Brigham Young, enseñó en cuanto al principio del matrimonio plural y declaró que los santos de los últimos días han aceptado la doctrina del matrimonio plural como parte de su fe religiosa. En los años siguientes, líderes religiosos y políticos de Estados Unidos se opusieron a la práctica, calificándola de inmoral e incivilizada. Sin embargo, los miembros de la iglesia defendieron el matrimonio plural, testificando que Dios lo había ordenado mediante revelación al profeta José Smith. A partir de 1862, el gobierno de los Estados Unidos promulgó una serie de leyes para forzar a los santos de los últimos días a abandonar el matrimonio plural. Esta oposición gubernamental fortaleció la resolución de los santos de resistir lo que consideraban leyes injustas. Los hombres polígamos se ocultaron, a veces hasta por años, yendo de casa en casa, alojándose con amigos o familiares. La campaña contra la poligamia generó un gran trastorno en las comunidades mormonas. La ausencia de los esposos hizo recaer en las esposas y en los hijos la atención de las granjas y los negocios, por lo que disminuyeron los ingresos y se produjo una recesión económica. La campaña también creó tensiones entre las familias. Las nuevas esposas plurales tenían que vivir apartadas de sus esposos y confidencialmente solo unos pocos sabían de sus matrimonios. Con frecuencia, las mujeres embarazadas elegían ocultarse, a veces en regiones apartadas, para no correr el riesgo de ser citadas a testificar en un tribunal de justicia en contra de sus maridos. Los hijos vivían con el temor de que sus familias se rompieran o que se les obligase a testificar y asumieran otra identidad. Las leyes que se crearon para impedir el matrimonio plural negaron a los hombres que lo practicaban el derecho a votar y a ocupar cargos políticos. Revocó o canceló el derecho de las mujeres a votar en el territorio de Utah, disolvió la iglesia como institución legal y autorizó que el gobierno confiscara todas las propiedades de la iglesia valoradas en unos $50,000 o más, incluso los templos. La iglesia impugnó esa ley por ser anticonstitucional, pero finalmente fue confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este es el antecedente histórico de esta declaración número 1. Ahora, la declaración número 2, que fue dada en 1978, bajo la dirección del presidente Spencer W. Kimball, se extiende el sacerdocio y las ordenanzas del templo a todos los varones fieles, sin excepción racial. Desde mediados de 1800 hasta 1978, o sea, 178 años, la iglesia no ordenó al sacerdocio a hombres de ascendencia africana negra, ni permitió a hombres ni a mujeres de raza negra participar en las investiduras del templo, ni en las ordenanzas selladoras. Con respecto al origen de estas restricciones en cuanto al sacerdocio y al templo, la introducción de la Declaración Oficial número 2, que se halla en la edición de 2013 de Doctrina y Convenios, afirma: en el Libro de Mormón se enseña que todos somos iguales ante Dios.
sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, de acuerdo como se encuentra en 2 Nefi 26:33. A lo largo de la historia de la iglesia se han bautizado personas de toda raza y etnia en muchos países, quienes han vivido como miembros fieles de la iglesia. Durante la vida de José Smith, algunos varones de raza negra, miembros de la iglesia, fueron ordenados al sacerdocio. A principios de la historia de la iglesia, sus líderes dejaron de conferir el sacerdocio a los varones de raza negra de ascendencia africana. Los registros de la iglesia no ofrecen una idea clara en cuanto a los orígenes de esta práctica. Los líderes de la iglesia creían que era necesaria una revelación de Dios para alterar dicha práctica y procuraron guía por medio de la oración. La revelación llegó al presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, y fue confirmada a otros líderes de la iglesia en el templo de Salt Lake el 1 de junio de 1978. La revelación quita todas las restricciones relacionadas con la raza que alguna vez se aplicaron al sacerdocio. No están del todo claros los orígenes de la disponibilidad del sacerdocio. A falta de revelación directa, se dieron algunas explicaciones con respecto a este asunto, y las referencias a esas explicaciones en ocasiones se citaron en publicaciones. Estas declaraciones personales anteriores no representan la doctrina de la iglesia. Actualmente, la iglesia rechaza las doctrinas formuladas en el pasado de que la piel negra es una señal de desaprobación o maldición divina, o que refleja las acciones de la vida preterrenal, que los matrimonios de raza mixta son un pecado y que las personas de raza negra o de otra raza u origen son de modo alguno inferiores a cualquier otra persona. Hoy en día, los líderes de la iglesia condenan de forma inequívoca todo racismo, pasado y presente, en cualquier manera que se manifieste. Esos son los antecedentes históricos de esta lección, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a la clase. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, tenemos entonces estos antecedentes históricos de los artículos de fe, la declaración de José Smith, cuando se le hizo la pregunta, ¿en qué creemos? Entonces, él expone todos estos 13 artículos que dan mucha luz para nosotros como santos de los últimos días. Y también tenemos el fin de prácticas y de doctrinas que generan mucha polémica en la iglesia en la actualidad y también que la generaron en su momento en las que se llevaban a efecto. Vamos a ver, antes de iniciar directamente, un cuadro que les tengo aquí preparados, queridos hermanos, en nuestra pizarra. Quiero recordarles, antes de iniciar, que en nuestra pizarra, todo lo que tengo escrito y lo que seguramente escribiré o anotaré durante la clase, vamos a tenerlo para todos ustedes aquí. Miren, ustedes pueden colocar su cámara cuando ya esté listo, el código QR, y pueden tomar todas las notas, queridos hermanos y hermanas. Así que yo lo voy a agrandar a final de la clase para que ustedes puedan gozar o tener de estas notas y puedan utilizarlas también en sus propias clases o en sus noches de hogar. Muy bien, vamos a adelantarnos entonces y vamos a ir aquí a las páginas. Quiero ir aquí a nuestra segunda página, queridos hermanos, y ver la visión doctrinal completa de toda esta lección de artículos de fe, de declaraciones oficiales. Creemos. Visión doctrinal completa. Nosotros creemos y seguimos creyendo. De hecho, lo voy a colocar por aquí también en la pizarra, queridos hermanos, que toda la historia muestra una verdad. Creemos en un Dios que aún habla. Eso es lo que nosotros, los santos de los últimos días, reclamamos. Le contamos al mundo. Dios habla. No pensamos, ni mucho menos, que Dios es un Padre que nos habló en algún tiempo, como lo vamos a ver ya en unas pocas semanas, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y que dijo, hijos, me voy. No cuenten más conmigo. Ya no me pidan cartas, no me pidan mensajes. Ya les dije lo que les tenía que decir. Hasta luego. El Padre actuaría así. Entonces encontramos las Escrituras, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios,
y otros libros como La Perla de Gran Precio y la revelación continua de los profetas modernos, queridos hermanos y hermanas. Así que nosotros reclamamos y hablamos de un Dios que habla a su pueblo hoy día. Este Dios nos habla incluso, no solo a través de profetas, sino en revelación personal. Nunca ha habido una comunicación tan directa de Dios con su pueblo como lo que sucede hoy día. Cuando millones y millones de miembros de la iglesia, de santos de los últimos días, como ustedes y como yo, con imperfecciones, nos arrodillamos, inclinamos nuestra cabeza, oramos a nuestro Padre Celestial, recibimos respuesta de Él. Dios nos habla. Ahora, en este caso, en el caso que estamos tratando, particularmente para esta lección, Dios nos habla a través de los artículos de fe. Nos muestra cómo, ¿sí?, con esos artículos de fe podemos manifestar nuestra creencia. Y también nos enseña declaraciones. Miren, con los artículos de fe, Dios nos da bases doctrinales, queridos hermanos. La declaración oficial, o la declaración oficial 1, que también es conocida como el manifiesto del matrimonio plural, ¿cierto?, que se da porque literalmente ya es insoportable el hecho de que los santos de los últimos días puedan vivir la ley del matrimonio plural, la ley que Dios les había mandado por revelación a vivir. Entonces se pone en stop, ¿sí? Se pone en pausa y la iglesia envía una revelación que es para todos los miembros de la iglesia. Miren, aquí la estoy colocando. Está saliendo una rayita ahí adicional, vamos a borrarla aquí. ¿Listo? Esa revelación es para todos. Y como se dio la revelación del matrimonio plural y a algunos santos de los últimos días se les invitó a vivirla, en este caso, esta revelación es para todos. Todos debemos cumplirlas. Hoy día, los santos de los últimos días, estamos casados con una mujer por este tiempo, por esta vida, por la eternidad, y eso es lo que se nos manda, tener una familia y velar por ella. Y la declaración número 2 es una declaración que trae luz sobre un asunto que, digámoslo así, no tenía una raíz doctrinal, sino más bien, seguramente, apegos socioculturales de algunas personas y se establecieron como una norma dentro de la iglesia. Los líderes, como decían los antecedentes históricos, sintieron la necesidad de pedirle revelación a Dios. ¿Qué debemos hacer en cuanto a esto? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué estamos viviendo esto como si fuera una ley de tu parte? Y entonces recibieron la revelación que tiene sustento en las escrituras. Ahorita vamos a verlo durante la lección, cómo ese sustento se manifiesta aún en el libro de Mormón. Entonces, la declaración oficial número 2 nos trae declaraciones para el sacerdocio, ¿sí? Nos habla acerca del sacerdocio y cómo el sacerdocio debe estar a disposición de todos los hombres y de todas las mujeres en esta tierra. Esta visión completa, doctrinal, nos da entonces el siguiente parámetro. Tenemos una identidad, ganamos una identidad a través de conocer a Dios y saber cómo creemos en Él. Generamos obediencia, aun cuando las revelaciones nos causen cierta incomodidad. Y reconocemos que todos, miren hermanos, perdón, lo voy a escribir aquí, lo voy a hacer el círculo aquí. Todos, queridos hermanos, todos somos incluidos en el reino de Dios. Todos cabemos en la casa de nuestro Padre Celestial. Muy bien, con esa visión doctrinal completa, entonces, queridos hermanos y hermanas, pues vamos directamente al principio número 1 de esta lección, de los principios que hablamos. Creemos en verdades fundamentales que definen quiénes somos, queridos hermanos y hermanas. Entonces, el Señor nos habla, nos permite conocerle y esas verdades fundamentales nos acercan directamente a Él. El manual de Ven, Sígueme nos enseña que los artículos de fe no solo traen doctrina y nos doctrinan, sino que forman la identidad espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Ahora, aquí en pizarra estoy colocando el primer artículo de fe.
Mire, para que lo tengan en cuenta. El artículo de fe número 1. Creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Esa es la base de toda nuestra creencia, de todo lo que somos, de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que manifestamos al mundo. Qué interesante. Nadie puede decir, nadie que conozca este artículo de fe, propio o extraño, puede decir que los santos de los últimos días no creemos en Dios. Bueno, a mí me llama mucho la atención todo esto, queridos hermanos, hermanas, porque muchas personas dicen, ustedes no creen en Dios, los mormones, como nos llaman con el mote, ¿cierto? No creen en Dios. O ustedes, los santos de los últimos días, o los miembros de la iglesia, no creen en Jesucristo. Pero todo esto muestra, queridos hermanos y hermanas, que nosotros creemos y amamos a nuestro Padre Celestial, que somos cristianos y que creemos en un Dios que se ocupa de nosotros, que nos acompaña permanentemente y que a través del Espíritu Santo testifica de su veracidad, de su obra, de su Hijo Jesucristo y de sus profetas. Bueno, desde la primera visión del profeta José Smith, la iglesia ha sido guiada por revelación. Los artículos de fe son en sí revelaciones del Señor para todos nosotros. La verdad eterna, por ser doctrina, nunca cambia, aunque nuestra comprensión no llegue a abarcarla en totalidad. El hecho de que yo no comprenda algo no significa que literalmente las cosas no sean una verdad. A veces, hermanos y hermanas, la revelación arroja luz y a veces puede ser que esa revelación no se adapte tanto a lo que nosotros queremos, pero definitivamente esa luz que arroja nos da verdades adicionales que nos ayudan a comprender más a Cristo y nos ayudan a comprender más la esencia de toda la doctrina de Cristo que nosotros practicamos en nuestra vida. Los artículos de fe como tal, ¿sí?, encabezados por este primer artículo de fe que ustedes ven aquí en la pizarra, cumplen con ese propósito que esclarece todo lo que somos. Cuando ustedes tengan alguna duda, queridos hermanos y hermanas, en cuanto a lo que creen, remítanse a los artículos de fe. Si no saben dónde hallarlos, los encuentran al final de lo que nosotros llamamos la tripleta de doctrina y convenios y la perla de gran precio. Aquí los encuentran al final o los buscan en la biblioteca del Evangelio. Están ahí donde dice Escrituras, ahí abren y ahí encuentran esto, queridos hermanos y hermanas. Ahora, la iglesia, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, está fundada sobre esa verdad eterna. Sus normas, su funcionamiento, sin embargo, pueden crecer y pueden cambiar, ¿sí? Tienen que adaptarse, pero la doctrina no se cambia, porque esta es según y de acuerdo con la voluntad de Dios. Y muchos cambios, por lo menos vamos a hablar de uno reciente que se ha manifestado. Las jovencitas, mujeres, ahora pueden servir en el campo misional. Recuerden, hace unos años, 21 años. Después, 19 años. Ahora se dijo, los jovencitos pueden a los 18 años. ¿Por qué las jovencitas no? Ese es un cambio. ¿Altera eso la doctrina de Cristo? No la altera. ¿Es eso la voluntad del Señor? Claro, porque es manifestado a través de los profetas, pero literalmente no altera ninguna verdad que nosotros conozcamos. Entonces, permítanme mirar si tengo aquí una escritura para compartir con ustedes, pero antes de esa escritura, quiero hacerles una pregunta. Tengan en cuenta esta pregunta, queridos hermanos, porque voy a trabajar ahorita en la pizarra alguna cosa para que entendamos tal vez mejor como niños pequeños los artículos de fe. Esa pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Cuál artículo de fe ha moldeado tu fe de forma personal y por qué?
Si tuvieras que escoger ahora un artículo de fe, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál escogerían? ¿Qué artículo de fe dicen ustedes? Me encanta cómo este artículo de fe define lo que yo soy o lo que creemos. Bueno, tal vez alguien puede escribir, hermano Walter, los 13 artículos de fe me encantan, me llenan, doctrinalmente llenan mi alma y mi espíritu, me dan firmeza, también es válido. Pero si quieren, pueden contestar aquí en los comentarios, pueden dejar ahí durante la clase. ¿Listo? Vamos a leer una escritura, queridos hermanos, para ver todo esto que estamos hablando. Miren, Doctrina y Convenios 46:15. Estoy colocando aquí abajito para que ustedes la puedan leer junto conmigo. Y además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme lo que fuere agradable al mismo Señor. ¿Sí se dan cuenta? Para poder cambiar. Según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Entonces, las cosas que suceden en la iglesia suceden por voluntad del Señor. Cualquier cambio de administración o administrativo o normas que se pueden variar, que se acomoden por crecimiento o por adaptación, vienen del Señor. Y la doctrina también viene del Señor. Qué bendición tenemos con todo esto. Miren que nosotros decimos que creemos y de hecho los artículos de fe fueron aprobados en conferencia por todos los miembros de la iglesia. Por eso los consideramos escritura y están en nuestras escrituras. ¿Recuerdan? Les dije, aquí están los artículos de fe, son escrituras. Las declaraciones oficiales son escritura y están aquí para nosotros. Miren lo que dice el artículo de fe número 9, lo cual apoya todo lo que estamos hablando. Aquí les estoy colocando también para que ustedes lo puedan leer. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino. Voy a repetir esta parte. Creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Y antes de eso dice, todo lo que actualmente revela. Esta es una iglesia en crecimiento, queridos hermanos y hermanas. Sigue, avanza, no se detiene. La revelación sigue en marcha. La revelación continúa. Voy a abrir aquí algo, permítanme, abrimos aquí las páginas. Y voy a ir a este ejercicio que dice aquí, como de la primaria, queridos hermanos y hermanas. Miren, voy a ir poco a poco. Aquí están algunas imágenes de los artículos de fe. Aquí tenemos algunas imágenes de los artículos de fe, con las cuales podríamos asociar. Hace unos días hablaba con mi hija Liz, que de paso vuelvo y les recuerdo, ahora sobre el mediodía van a ver la clase con ella, les aseguro que van a aprender muchas cosas. Ella me decía, papi, cuando yo quiero aprender algo, tengo que mirar una imagen y una imagen me asocia a lo que yo quiero aprender. Bueno, queridos hermanos, preparé estas imágenes aquí en la pizarra para que ustedes puedan asociar cada artículo de fe con una imagen y recordar, este artículo de fe me gusta por esta y esta razón. Recuerden que toda esta pizarra, así como está con el código QR, que ahora les voy a compartir otra vez al final de la clase, ustedes pueden escanear ese código QR con su camarita, con su teléfono celular y pueden tener todas estas notas, todas estas cosas para su beneficio. Entonces, artículo de fe número 1, ¿de qué nos habla? De que nosotros creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Qué mejor imagen, queridos hermanos y hermanas, que la primera visión? ¿Qué mejor imagen que recordar eso? Esa primera visión nos recuerda en qué creemos nosotros. Segundo artículo de fe, ¿de qué nos habla? Nos habla de la transgresión de Adán, de la caída de Adán. ¿Sí? De eso nos habla. Entonces, ¿qué mejor una imagen que de Adán y Eva? Miren, aquí está. Yo no sé, tal vez alguien me pueda decir, hermano Walter, repitamos los artículos de fe mientras que nos los va presentando, así los vamos conociendo. Bueno, hagámoslo. Entonces vamos a buscarlo aquí. Ahora espero yo encontrarlos.
Permítanme. Están aquí después de la perla de gran precio, queridos hermanos y hermanas. Y aquí están. Entonces, miren, artículo número 1. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahí hay una imagen, la primera visión nos puede traer recuerdos siempre de ese artículo. Segundo artículo, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Entonces tenemos una imagen de la caída, Adán y Eva saliendo del jardín de Edén. ¿Sí? Esta es la imagen número 2. Artículo 3, ¿de qué nos habla? El artículo de fe, de la expiación de Jesucristo. Miren lo que dice, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces, ¿qué mejor que una imagen de la expiación? Ahí la tenemos. Vamos recordando esos artículos de fe. Primera visión, caída, expiación. Cuarto artículo de fe. Esto es como, yo siempre lo coloco y me asocio en esta imagen porque es una escalera. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, un escalón, arrepentimiento. Tercero, bautismo. Cuarto, bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Es una escalera, es una escalera. Así que siempre que piensen en el artículo 4, en el artículo de fe número 4, piensen en una escalera y así asocian el conocimiento de ese artículo con lo que ustedes creen. ¿Listo? Muy bien. Artículo de fe número 5, que habla sobre cómo los hombres son ordenados. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Entonces, ¿qué mejor que ver a un jovencito siendo ordenado al sacerdocio arónico? Pero así somos ordenados todos los hombres. Y aclaro, este es el orden para los poseedores de sacerdocio, pero no hay una sola mujer en esta iglesia que no reciba imposición de manos para recibir por autoridad del sacerdocio algún llamamiento, la asignación, el privilegio de servir en esta obra. Así que esto nos asocia. El siguiente artículo de fe que habla sobre la organización de la iglesia, ¿sí? Nos muestra al Salvador ordenando a sus propios apóstoles. Artículo de fe número 6. No lo voy a leer para no extenderme tanto en la clase. Artículo de fe número 7. Ese artículo de fe número 7 nos habla, queridos hermanos y hermanas, de los dones del Espíritu Santo. Leámoslo. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etcétera, porque son infinitos los dones del Espíritu Santo y a cada hombre se le da los dones del Espíritu Santo. Al menos uno se le da a cada persona que vive en esta tierra. Muy bien, el versículo 8, que tiene que ver con todo lo que hablamos. Alguna persona me decía a mí, en algún comentario me decía, oiga, señor Walter, ustedes, los miembros de la iglesia, que tanto hablan y dicen que hablan de Cristo, ¿por qué nunca hablan de la Biblia? Bueno, en esa oportunidad le contesté amablemente a esa persona y ahora lo contesto para todos los que nos ven y nos siguen, que no son miembros de la iglesia, grandes amigos. En 2, 3 clases empezamos el estudio durante todo un año aquí, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las capillas, pero aquí también en More God Foundation, en las clases de Ven Sígueme, el estudio del Antiguo Testamento. Y luego otro año continuo, el estudio del Nuevo Testamento. Leemos la Biblia, estudiamos, claro, artículo de fe número 8, mírenlo, lo voy a escribir acá. Artículo de fe número 8. ¿Qué dice? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón, es la palabra de Dios.
Pero esperen, ¿solo la Biblia y el libro de Mormón? Vamos con el versículo número 9, con el artículo número 9, mírenlo acá. Lo asocio, bueno, el 8, miren, lo asocié con la Biblia y el libro de Mormón. Yo recuerdo, ¿de qué habla el artículo de fe número 8? De la Biblia, de las Escrituras, del libro de Mormón. Estamos. Es fácil recordar, hacer una asociación mental ahí. Artículo de fe número 9. Moroni habla al profeta José Smith, se le presenta y le revela por mandato divino muchas cosas que estaban dichas por los profetas desde la antigüedad. Ahí tenemos la visita del ángel Moroni al profeta José Smith. ¿Qué dice ese artículo de fe? Artículo de fe 9. Creemos todo lo que Dios ha revelado. Recuerden que lo leímos hace un ratito. Voy a colocarlo aquí en pantalla para que ustedes puedan verlo otra vez, queridos hermanos y hermanas. Ahí, aquí está. Aquí está. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Eso es lo que nuestro Señor, nuestro Salvador, hace. Interesante, ¿no? Qué interesante. Vamos con el 10, ¿les parece si vamos con el 10? Miren, el artículo de fe número 10 lo asocié con una capilla, Santo de los Últimos Días. Vamos a colocarle aquí ya el número 10. Y también lo asocié con el número 11, el artículo de fe número 11. ¿Por qué una capilla? Miren lo que dicen estos artículos. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel. ¿Dónde nos congregamos? En una capilla. Cuando piensen en el artículo de fe número 10, piensen en la congregación. Siempre hablamos, ¿cierto? Vamos a cantar todos como congregación el siguiente himno. Bueno, ¿dónde nos congregamos? En las capillas. Artículo de fe número 11, también lo asocié con las capillas. ¿Por qué? Porque habla de la creencia. Y este es un reclamo que hacemos al mundo, que defendemos la libertad religiosa. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Les apoyamos en su creencia. Lo que no apoyamos es la maldad. Todo aquello que vaya en decadencia de la humanidad, eso no lo apoyamos. Artículo de fe número 12. Entonces asocié a un hombre levantando su mano y jurando con el artículo de fe número 12 y con el artículo de fe número 13. Recuerden estas imágenes, porque estas nos ayudarán a recordar estas cosas. Creemos, artículo de fe 12, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Hace unos días me contó Martica que iba con Pedro Daniel en el auto y entonces la luz cambió verde, pasó a amarillo y Pedro Daniel venía a alta velocidad. Entonces Martica le dijo, está en amarillo, ya es hora de detenerse, y él se detuvo. Y ella le dijo, aún en estas pequeñas cosas, obedecemos la ley. Queridos hermanos y hermanas, obedecer la ley justamente significa eso, obedecerla. No obedecemos la ley con puntos suspensivos. ¿Obedezco la ley? Sí. No, no sucede así. Hay que obedecer la ley. Y el artículo de fe número 13 nos dice que debemos o creemos en ser honrados, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer bien a todas las personas. Ahí está toda la visual de los artículos de fe, queridos hermanos y hermanas. Espero que les haya gustado esta visual que les hice y la voy a dejar ahí por un ratito, mientras que vamos al principio número 2 de nuestra lección. La revelación continua guía la iglesia y protege la obra. Perdón, a veces la garganta nos falla en medio de todas estas cosas. Entonces, aquí tenemos algo interesante. ¿Cómo es esto de que la revelación continua protege y guía a la iglesia, queridos hermanos y hermanas? Bueno, pues aquí en cuanto a este principio tenemos varias lecciones doctrinales,
Cuando hablamos de las declaraciones oficiales de la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, nos aprestamos y nos ponemos literalmente en una posición de aprender y de recibir de Dios. Algunas personas somos como los niños pequeños. Dime, 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 ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Algunas cosas se revelan y en esa revelación algunos las comprenden, otros no tanto. Algunos, como decía presidente Brigham Young, las aceptan aunque quisieran morir antes de tener que aceptarlas, pero aún así las obedecen. Estas lecciones doctrinales nos enseñan lo siguiente, miren, queridos hermanos. Esto es lo que aprendemos, que las revelaciones no cambian la verdad eterna, pero adaptan la obra al tiempo del Señor. Esto tiene que ver con la revelación o con la declaración número 1. El Señor adapta la ley, pero no cambia la verdad. Y la segunda lección que aprendemos aquí es que la obediencia requiere humildad, paciencia y confianza, incluso si no entendemos todas las cosas. Bueno, no hay como un mandamiento, como una verdad que diga, vive esta ley en cuanto la comprendas. Vive esta ley en la manera en que la entiendas completamente. Si no la entiendes, estás excusado, estás eximido de la ley. Bueno, también lo dice por allá en Doctrina y Convenios 131, que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Así que hay que conocer la ley, pero hay que ser pacientes, aunque no comprendamos todas las cosas, queridos hermanos y hermanas. Voy a compartir con ustedes una cita de algo que dijo presidente Wilford Woodruff sobre todas estas cosas. Y voy a acompañarla, esa cita, con una cita del presidente Gordon B. Hinckley. Ustedes están viendo en pantalla ahí a este testigo especial de Jesucristo, presidente Wilford Woodruff. El Señor jamás permitirá que os desvíe yo. Miren qué promesa tan bonita. Ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa. No existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, miren, está hablando un profeta del Señor. Si este profeta intentara desviar, si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar. Y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber. Sí lo hará con cualquier persona que quiera enseñar la doctrina inadecuadamente, que quiera especular, que quiera traer revelaciones alternas o que quiera desviar a los hijos de Dios de su sacerdocio, de sus líderes, de sus mandatos, de lo que Él ha enseñado, de los oráculos vivientes. Completemos esto, veamos esto y completémoslo también con lo que dijo presidente Gordon B. Hinckley, otro testigo especial que traigo a la clase para que nos apoye. Miren, esto dijo presidente Hinckley. Si a alguno de nuestros miembros se le sorprende practicando el matrimonio plural, porque estamos hablando de la declaración oficial número 1, ¿cierto? Se le excomulga, que es la pena más seria que la iglesia puede imponer. No puede hacer más que eso, excomulgarle. Excomulgar significa quitar todos los privilegios de los que goza una persona como santo de los últimos días. Tal vez alguien haya pasado por ese momento o por esa situación. Podría explicarlo tal vez mejor de lo que yo lo puedo explicar en esta clase. No es algo de lo que hablemos demasiado. Ser excomulgado de la iglesia es perder su calidad de miembro de la iglesia. La persona excomulgada ya no es miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero se le invita que, si es reverente y prudente, se siga congregando con los santos. Ha perdido el privilegio de todas sus bendiciones del templo y del sacerdocio. No debe usar su ropa sagrada del templo.
el garmen del santo sacerdocio. Ni siquiera se le invita y se le admite pagar un diezmo. Pero la puerta siempre está abierta para cada persona que es disciplinada en la iglesia. Esta persona puede regresar y si desea, puede volver a ser bautizada después de pasar por un proceso de revisión del sacerdocio divino de la iglesia. Muy bien, no voy a ahondar más en el tema. Continuemos con la cita del presidente Hinckley. Él continúa diciendo, los que tal hacen, o sea, vivir en matrimonio plural o querer tener matrimonios plurales, no solo controvierten directamente la ley civil, sino que quebrantan la ley de esta iglesia. El presidente Hinckley también agregó, hace más de un siglo Dios reveló claramente a su profeta Wilford Woodruff que la práctica del matrimonio plural debía suspenderse, lo cual significa que ahora está en contra de la ley de Dios. Es claro, hermanos. Incluso en los países en los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia, la iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo y no acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio plural. Claro, hermanos, de eso testificamos. Hubo una ley que introdujo el matrimonio plural en la iglesia y se vivió en la iglesia. No nos avergonzamos de eso ni lo ocultamos, porque se vivió por mandato de Dios a su profeta. Ahora, el Señor adapta la ley, no cambia la verdad. Y lo que se vivió en la antigüedad y al principio de la resurrección, en un momento, por necesidad, el Señor, por revelación, mandó que se cesara de vivir esa ley. Y hoy día no se vive esa ley dentro de los santos de los últimos días. Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Has vivido algún cambio en tu vida donde tuviste que confiar antes que comprender? Yo he tenido que hacer cosas, muchas hermanos, en la vida, antes de comprenderlas. Hace un tiempo les quiero contar esto, solo como un ejemplo de cómo uno hace cosas y no sabe lo que va a pasar. Hace un tiempo tomamos una vivienda familiar pensando que era la mejor opción. Y cuando pasamos y ya estábamos viviendo ahí y ya habíamos hecho un contrato que nos amarraba, que nos obligaba a cumplir la ley, de acuerdo al artículo de fe número 12, entonces nos dimos cuenta que el lugar no era adecuado para nosotros y que tenía muchas falencias. ¿Qué podemos hacer? ¿Reclamar? No, porque lo que podíamos reclamar no estaba dentro de los parámetros de la ley. A veces tenemos que aceptar la ley. No comprendemos todo lo que va a pasar hacia adelante. A veces tomamos decisiones y estamos en las manos de Dios, pero también en nuestra propia decisión de guardar, de confiar, de creer, queridos hermanos y hermanas. A veces hay que confiar. ¿Cometemos errores? Claro que cometemos errores. ¿Estaremos sujetos a cosas que tal vez no queramos? Claro que sí. Pero a veces hay que tomar decisiones sin comprender todas las cosas. De hecho, pasa más a menudo de lo que pensamos, queridos hermanos. Principio número 3 de esta lección, que tiene que ver con la declaración oficial número 2. Todos somos iguales ante Dios, todos, queridos hermanos y hermanas. Entonces, este principio doctrinal de que todos somos iguales ante Dios tiene que ver con la doctrina de Cristo. En el libro de Mormón encontramos esto, queridos hermanos. Segundo Nefi 26, versículo 33. Lo estoy colocando aquí para que ustedes lo puedan ver. Y abajito, para que lo puedan leer conmigo. Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor. Porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres. Y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desechan, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios,
tanto los judíos como los gentiles. Todos son iguales ante Dios, queridos hermanos y hermanas. Qué interesante todo esto, qué interesante todo esto, queridos hermanos y hermanas. Ahora, cuando encontramos esto de todos son iguales ante Dios, pues tenemos que ir a una cita del presidente Oaks, una cita bastante contundente de nuestro profeta, queridos hermanos, bastante clara, porque aquí no podemos confundir dos cosas. Matrimonio plural, un mandato de Dios. Excluir a los hombres y a toda su descendencia por su ascendencia negra africana no es correcto, no fue correcto. Una cosa fue la ley de Dios dada, el matrimonio plural, y otra cosa fue una aceptación cultural o algo que se metió entre digámoslo así, entre los estatutos de la iglesia como una norma, pero que no es aceptado por Dios. Ante Dios todos somos iguales. Errores cometemos, claro. La iglesia es perfecta en Cristo, hasta donde está Cristo dirigiéndola, que es en todas las cosas. Pero cuando la dirección pasa a nosotros, podemos cometer errores, queridos hermanos y hermanas. Por eso, quiero compartir con ustedes una cita, un comentario del presidente Oaks. Y para eso, queridos hermanos y hermanas, voy a leer directamente lo que él nos dice sobre estos asuntos. Permítanme, ya lo vamos a encontrar. En junio de 1978, dice presidente Oaks, nos maravillamos cuando el presidente Spencer W. Kimball, nuestro presidente y profeta, anunció que se pueden conferir a todos los varones que sean miembros dignos de la iglesia sin tomar en consideración ni su raza ni su color. La revelación cambió el rumbo y con ella se sumaron las razones que habían dado los hombres con respecto al rumbo previo. Expliqué mi actitud hacia los intentos de proporcionar razones terrenales para la revelación divina en una entrevista en 1988 realizada en el 10º aniversario de la revelación sobre el sacerdocio. Entonces, presidente Oaks dice lo siguiente: si leen las escrituras, considerando la pregunta, ¿por qué el Señor mandó esto? O ¿por qué mandó aquello? Se darán cuenta de que el motivo se da en menos de uno de cada 100 mandamientos. Dar razones no es el modelo del Señor. El Señor no tiene que dar razones para decirnos por qué está haciendo las cosas. Nosotros, mortales, podemos idear razones para las revelaciones. Podemos conjeturar motivos para los mandamientos. Cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta. Algunas personas, oigan esto, hermanos, con mucha atención. Algunas personas idearon motivos para lo que analizamos aquí. Las restricciones en cuanto al sacerdocio y al templo, que resultaron ser espectacularmente equivocadas. Estas son palabras del presidente Oaks. No cometemos el error, o más bien no cometamos el error que se ha cometido en el pasado, en esta y en otras áreas. No solo en esa, en otras. Porque en la iglesia cometemos errores, porque hombres y mujeres dirigimos en la iglesia. De tratar de alegar razones para la revelación. Es que el Señor debiera decirnos, es que esto es porque tal y tal. Hermanos, el Señor no tiene que darnos un porqué de sus motivos. Los motivos terminan siendo en gran medida ideados por los hombres. Las revelaciones son lo que sostenemos como la voluntad del Señor. Y ahí es donde yace la seguridad, en creer en el Señor. Si ustedes quieren conocer más antecedentes
históricos adicionales relacionados con todo esto de las restricciones del sacerdocio y de la ordenanza del templo para los miembros de la iglesia de ascendencia africana, ustedes pueden buscar, hermanos, en un documento que se llama La raza y el sacerdocio. Es un ensayo de temas del Evangelio. Lo pueden encontrar aquí en la Biblioteca del Evangelio, queridos hermanos y hermanas. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aprendemos muchas cosas. Aprendemos cosas importantes acá. Los hombres literalmente idearon motivos a su decisión de por qué no darle la raza o no darle el sacerdocio a hombres de ascendencia africana. El profeta José Smith, según los archivos de la iglesia, ordenó y confirió ordenanzas del templo a personas negras. Así que después eso se introdujo en la iglesia y se regó. Tal vez a veces veamos cosas que son pequeñas en la iglesia, que se adoptan como si fueran una doctrina. Esta fue muy grande, que se introdujo entre los miembros y los líderes de la iglesia y poco a poco fue cobrando un valor inmenso hasta llegar a prohibirse a personas, las cuales son iguales a todas las demás ante los ojos de Dios, de recibir las bendiciones del sacerdocio. Bendito sea el día en que un profeta del Señor, Spencer W. Kimball, 1978, por revelación y por aprobación de la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles, pudo manifestar en esta declaración número 2 que todos somos iguales ante nuestro Creador y ante nuestro Padre Celestial. Todos, queridos hermanos y hermanas. Entonces, aprendemos aquí muchas cosas. Quiero hacerles una pregunta, la estoy colocando aquí en la pizarra. ¿Cómo cambia tu corazón al saber que Dios no excluye a nadie? ¿Cómo cambia su corazón cuando saben que Dios considera a todos los hijos iguales, queridos hermanos? Espero que tengamos en cuenta estas cosas y podamos entender que es injusto, que no es de Dios que a alguien se le excluya de las ordenanzas del sacerdocio y aún menos, queridos hermanos y hermanas, de la bendición de la casa del Señor. Todos tenemos derecho, todos estamos llamados y todos podemos gozar de la bendición de Dios. El manual de Ven, Sígueme, lo estoy colocando aquí en la pizarra para ustedes, porque esto decía en el manual de Ven, Sígueme. Y quiero hacer esta salvedad porque a veces no sabemos cómo responder a estas cosas. Así que lo mejor, dice el manual, es decir, no sé, aún para nosotros los maestros, queridos hermanos y hermanas. Porque aquí hago un paréntesis antes. Algunos creemos que enseñar el evangelio es saberlo todo. Y algunos, cuando digo algunos, me incluyo para no excluirme de una falta que puede ser muy común en la enseñanza del evangelio. Soy un maestro del evangelio, por ende sé todas las cosas. Pregúntenme, díganme, y entonces posamos de eruditos o de pseudoeruditos. Y yo digo, creo en el maestro que enseña de manera sencilla la doctrina de Cristo, pero preferiblemente que la vive y que con sus palabras y sus actos me da testimonio de ello. Muy bien, hermanos. Entonces el manual dice lo siguiente. No lo sé. Aunque debas hacer lo mejor posible para ayudar a las personas a las que enseñas a responder sus preguntas sobre el Evangelio, el Señor no espera que lo sepas todo. Cuando no sepas cómo responder a algo, admítelo. Luego indica a tus alumnos que busquen en la doctrina revelada y da testimonio sincero
de lo que sí sabes. Bueno, ¿qué sé yo, hermanos? Yo sé muchas de las cosas en las que creo. Hay algunas que no las he comprendido totalmente. Yo creo en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creo que los hombres no seremos castigados por la transgresión de Adán y de Eva. Creo que los hombres seremos salvos mediante la expiación de Jesucristo y gracias a la obediencia de las leyes y ordenanzas del Evangelio. Creo en los principios del Evangelio y en las primeras ordenanzas del Evangelio. Por eso me bauticé en esta iglesia. Creo que los hombres deben ser llamados por Dios y ordenados por imposición de manos. Creo que la iglesia está organizada a la manera de Cristo. Creo que hay dones espirituales. Creo en la Biblia, en el libro de Mormón, en lo que Dios ha revelado o en adelante revelará de importantes acontecimientos de este reino. Creo que Israel es congregado y será congregado y que todas las tribus de Israel vendrán a Sion. Creo en la congregación literal de Israel. Yo lo creo, hermanos. No sé cómo va a suceder en totalidad. Lo que sí sé es que puedo ayudar. Podemos servir todos. Y aquí vale la cuña, hermanos. La cuña de predicación. Si todos compartimos referencias y hablamos de Cristo, Israel va a ser congregado. Israel va a ser congregado. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la cuña, hermanos? Envíen sus referencias y nosotros a sus amigos les enviamos un mensaje de Cristo. Desde aquí, desde More God Foundation. Creo, hermanos y hermanas, en esta congregación. Creo en que el Señor le dará muchas cosas. Creo en la libertad de religión que todos los hijos de Dios tienen. El católico, el evangélico, el musulmán, aún el pagano. Todos son iguales ante Dios. Yo creo esas cosas. Creo en obedecer la ley y creo y me esfuerzo por ser honrado. Si en algún momento en mi vida no lo he sido, también me he arrepentido de eso, pero creo en ser honrado. Por eso quiero dejarles unas tareas ya para finalizar nuestra clase. Aquí van las tareas, queridos hermanos. Estas son las tareas para compartir con ustedes. Recuerden, hermanos, que yo estoy compartiendo tareas. Muchos documentos los encuentran aquí abajo de la clase, en la descripción de cada clase. Aquí en YouTube encuentran un enlace para que descarguen todo lo que he compartido, escrituras, las citas, todo. Y también, hermanos, aquí en la pizarra, ahorita les voy a descargar el QR para que tomen todo una foto de esto y lo guarden en su memoria para sus enseñanzas, para su noche de hogar. Estas son las tareas. Memoricen un artículo de fe que aún no conozcan. Tal vez alguien me diga, hermano Walter, ya me lo sé todos. Bien, entonces esta tarea no es para ti. Puedes invitar a alguien a que lo haga. Ora específicamente para reconocer revelación continua en tu vida. Ora para saber lo que el Señor tiene para ti, para tu familia. Y trata a todos, incluso a los débiles, como Dios te trata, con dignidad y valor eterno. Muy bien, esas son las tareas que les quiero dejar esta semana. Abro aquí la pizarra y voy aquí, miren. Entonces, esto fue lo que estudiamos y lo que aprendimos el día de hoy. Hagamos un repaso. ¿Conocemos la doctrina? Claro que la conocemos. Entonces, hagamos aquí una flechita y eso nos lleva a creer en ella y a repetirla. ¿Cómo la repetimos? A través de los artículos de fe. Los niños lo repiten en la primaria. Nosotros lo repetimos en casa. Repetir es una manera de aprender. Nos ayuda a memorizar y a recordar lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, lleva esto, ¿sí? En tu corazón. Estoy parafraseando la escritura, ya la leeremos por allá en Josué. Cuando creo en la doctrina y la repito, acepto la voluntad de Dios y los cambios. Aun cuando haya cambios en la iglesia, acepto la voluntad de Dios. Todo eso me lleva a tratar a todos como hermanos, como aprendimos hoy en la declaración oficial número 2.
y entonces vivo la revelación continua. Entiendo que el Señor ama a todos, me ama a mí, los ama a ustedes, hermanos y hermanas, nos ama a todos. Así que vivimos en revelación continua. Y entonces nos consagramos y servimos más diligentemente en esta obra. Bueno, esa, queridos hermanos y hermanas, ha sido mi clase para este día, para esta semana de Ven, Sígueme. Este es el título de la clase, los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Creemos. Eso es lo que enseñamos. Espero que les haya gustado esta lección. Espero que nos puedan dejar un like, un comentario, que se suscriban si quieren continuar más adelante. Muy pronto vamos a compartir con ustedes algo que estamos haciendo para todos ustedes, pero también para aquellas personas que no son miembros de la iglesia. Tenemos que predicar más el evangelio. Por eso aquí en More God Foundation tenemos un lema: más esperanza, más paz y más Dios. El mundo necesita más de Dios. Espero que esta lección, queridos hermanos y hermanas, a todos nos ayude a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Espero que les vaya bien en sus capillas, que tengan una semana llena de bendiciones. Les amo con todo mi corazón. Si pueden, hagan una oración al finalizar esta clase. Gracias por recordarme, hermanos. El código QR, entonces, el código QR aquí se está preparando, ¿sí? Escaneen este código, miren, lo voy a ampliar aquí para que ustedes lo tengan, escaneenlo y tienen toda la pizarra, todo lo que yo he escrito en la pizarra, también lo tienen, aparte de las ayudas, de las herramientas que estoy dejando aquí abajo en la descripción del video, queridos hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Corro un poquito para que hagan el screenshot ahí del QR y puedan descargar todas estas cosas. Les amo. Un beso. Feliz domingo, feliz semana. Que el Señor les bendiga. Su hermano Walter Posada desde More God Foundation. Chao, chao.